Escucha, escucha. Algo se mueve entre nosotros y el visitante interestelar. No hace ruido, no refleja la luz, pero está ahí, flotando en un punto imposible, justo entre el cometa 3 y Atlas y nuestro planeta. Los telescopios lo captaron por azar, una noche cualquiera, mientras seguían la trayectoria del cometa. Al principio parecía solo una sombra, un error del lente, un destello perdido en el vacío. Pero volvió a aparecer, exactamente en el mismo punto, moviéndose a una velocidad que no coincide con nada conocido. Los astrónomos compararon los datos, revisaron catálogos y llegaron a una conclusión inquietante. Ese objeto no pertenece a nuestro sistema, no está registrado, no sigue una órbita estable y su composición, si los análisis son correctos, no coincide con la de un cometa ni con la de un asteroide común. Entonces, surge la pregunta que nadie quiere pronunciar en voz alta. ¿Qué hace ese cuerpo entre la Tierra y un viajero interestelar? ¿Es una coincidencia o una conexión? Mientras tanto, las estaciones de seguimiento muestran un patrón extraño. El objeto parece girar lentamente sobre su eje, emitiendo reflejos irregulares, como si su superficie estuviera compuesta de materiales metálicos. Pero a esa distancia, ningún reflejo debería llegar tan claro. Y sin embargo, la luz rebota. Cada cierto intervalo, como un pulso, algunos investigadores sospechan que podría tratarse de un fragmento expulsado por 3 y Atlas, una pieza rota que quedó atrapada por la gravedad solar. Otros, más escépticos, sugieren algo diferente. Un cuerpo artificial, quizá una sonda, perdida en el tiempo o enviada con un propósito que aún no comprendemos. Las probabilidades de que un objeto interestelar encuentre otro cuerpo en una trayectoria tan precisa son casi nulas. Y sin embargo, ahí está entre el cometa y nosotros. Un punto en el espacio donde la casualidad parece haber dejado de existir. Si su trayectoria continúa, en las próximas semanas pasará por una zona de alineación con la Tierra. Y en ese instante, todas las antenas del planeta estarán escuchando, esperando una señal, un eco, algo que nos diga qué es, de dónde vino y por qué decidió aparecer justo en ese corredor cósmico. Pero hasta ahora solo hay silencio, un silencio tan profundo que parece intencionado. El misterio comenzó con un silencio, no era un fallo técnico, ni una mala lectura de los sensores, era el vacío mismo, devolviendo nada. Cuando el objeto fue observado bajo la luz solar directa, algo desconcertante ocurrió. No reflejó absolutamente nada, no un brillo, no una variación espectral, ni siquiera un leve aumento térmico. Era como si la luz simplemente lo atravesara, como si no existiera. Los científicos del Observatorio de Paranal, en Chile, confirmaron los datos. El espectrómetro no detectó emisiones térmicas, lo que significa que el objeto no absorbía ni irradiaba energía como un cuerpo sólido común, pero si no era sólido, ¿qué era entonces? Las teorías se multiplicaron. Algunos propusieron que se trataba de un núcleo de polvo ultracompacto compuesto por materiales tan oscuros que absorbían casi toda la radiación incidente. Otros sospecharon de una forma de materia exótica, algo que tal vez no provenía del sistema solar en absoluto. Pero una pregunta más inquietante flotaba entre los científicos. ¿Por qué justo entre 3 y en Atlas y la Tierra? ¿Por qué en el mismo eje orbital? Como si fuera una pieza colocada deliberadamente en medio de ambos mundos. Mientras tanto, la NASA activó el protocolo de observación de cuerpos no catalogados y los datos del telescopio James Webb comenzaron a llegar. Las imágenes eran borrosas, casi imposibles de procesar. Pero había un patrón, una especie de sombra irregular que no permanecía fija. Cada pocas horas,
el objeto cambiaba sutilmente de forma como si estuviera compuesto de algo que fluía, que se movía por dentro. Un científico lo describió como un organismo dormido, otro como una estructura viva de material oscuro. Palabras que normalmente no se pronuncian en los pasillos de la astrofísica, pero que, ante lo desconocido, parecían tener sentido. La anomalía más desconcertante fue registrada días después. A pesar de estar en una zona donde los rayos del sol golpean con intensidad, su temperatura no aumentaba. Cero variación térmica. Ni siquiera el metal más resistente conocido podría soportar eso sin calentarse. Entonces, ¿qué tipo de materia puede desafiar la energía del sol? Algunos investigadores recordaron teorías antiguas, casi olvidadas, sobre materia de densidad negativa, capaz de reflejar las fuerzas físicas en sentido opuesto. Si eso fuera cierto, estaríamos ante algo que no debería existir, algo que ni la física cuántica puede explicar completamente. Y sin embargo, todos los cálculos coincidían. El objeto no solo estaba ahí, estaba manteniendo una distancia precisa, como si supiera exactamente dónde debía estar, ni más cerca de la Tierra, ni más lejos del cometa, perfectamente equilibrado en un punto gravitacional imposible. Las redes comenzaron a llenarse de teorías. Algunos decían que era una nave, otros que un fragmento del mismo 3 y Atlas, pero los más escépticos sabían una cosa: un cuerpo que no brilla, que no se calienta y que parece ajustar su posición con precisión matemática. No puede ser un simple trozo de roca. El cielo estaba en calma, pero bajo esa calma se escondía algo más, algo que observaba, algo que parecía esperar. Durante los primeros días, todos pensaron que se trataba de un error de cálculo. Las simulaciones orbitales del nuevo objeto mostraban ligeras variaciones de velocidad, movimientos tan pequeños que podían atribuirse al ruido de los datos. Pero luego, esas variaciones comenzaron a repetirse a intervalos regulares, como si siguieran un patrón. Los observatorios de Hawái y Canarias compararon sus registros. Ambos detectaron el mismo fenómeno. El objeto aceleraba y desaceleraba con precisión matemática cada 19 horas y 47 minutos. Ningún cuerpo natural del sistema solar se comporta así. La gravedad no actúa por turnos, y mucho menos con una sincronía tan perfecta. Al principio, los científicos culparon al viento solar o a microimpactos de partículas cargadas, pero el patrón no se alteraba ni con tormentas solares ni con cambios de posición orbital. Era constante, como si el objeto obedeciera un reloj o una instrucción. Entonces alguien propuso algo inquietante: ¿y si no se está moviendo, sino respondiendo? Esa idea bastó para encender la chispa del misterio, porque justo en las mismas horas en que el objeto mostraba esas fluctuaciones, 3 y Atlas emitía pequeñas variaciones en su brillo, un destello breve, casi imperceptible, seguido de una leve reducción de intensidad, como si ambos, el cometa y el objeto, estuvieran intercambiando señales. Los modelos orbitales mostraron algo aún más perturbador. Cada vez que 3 y Atlas alteraba su trayectoria por efecto gravitacional, el objeto hacía lo mismo, pero en dirección opuesta, como si estuvieran manteniendo una distancia precisa, un delicado equilibrio invisible, un baile cósmico imposible de explicar con pura física. Las agencias espaciales comenzaron a coordinarse en silencio. La ESA, la NASA y el Observatorio Nacional de China compartieron datos sin anunciarlo públicamente. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. La energía cinética del objeto fluctuaba
pero no se disipaba. Era como si una fuerza desconocida lo impulsara en pequeños impulsos, sin necesidad de propulsión ni masa detectable. Un cuerpo sin motor que cambia su velocidad. Un cometa que responde con pulsos de luz y una trayectoria que parece seguir una geometría invisible. Las teorías se dividieron. Algunos hablaron de resonancia gravitacional, otros de manipulación cuántica o de materia oscura autorregulada. Pero los más audaces plantearon la posibilidad de que el objeto fuera un sistema de comunicación, una especie de relé interestelar posicionado en el corredor entre TRES y Anatlas y la Tierra, un mensajero, un intermediario. En los foros astronómicos comenzaron a circular imágenes procesadas. Cuando se amplificó el contraste espectral, una forma pareció emerger entre los píxeles, una estructura geométrica, casi hexagonal, de bordes suaves, no natural, demasiado perfecta para ser fruto del azar. Y aunque muchos tacharon esas imágenes de ilusiones ópticas, el silencio de las agencias espaciales no ayudó a calmar las sospechas. Durante días, ningún organismo oficial negó ni confirmó la existencia de ese patrón. Solo repitieron una frase: los datos aún están bajo análisis. Pero en la comunidad científica, esa frase ya tiene un significado oculto. Cuando algo realmente desafía la explicación, se esconde detrás de esas palabras. Mientras tanto, el objeto sigue ahí, flotando entre nosotros y el visitante interestelar, sin ruido, sin calor y, ahora, también sin lógica. Por días, los científicos observaron en silencio, esperando que el objeto hiciera algo más. Pero el vacío seguía siendo el mismo, inmóvil, silencioso, impenetrable. Hasta que alguien en el laboratorio de comunicaciones del Deep Space Network pronunció una idea tan simple que parecía una locura. ¿Y si intentamos hablarle? La propuesta fue casi rechazada de inmediato. No había garantía de que el objeto pudiera recibir, ni mucho menos responder. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Un pequeño grupo de astrónomos en Pasadena preparó una transmisión experimental, una secuencia de pulsos de radio basada en las frecuencias naturales del hidrógeno, el idioma universal del cosmos. La señal fue enviada a las 3 UTC, dirigida al punto exacto donde el objeto había sido registrado por última vez. Nadie esperaba una respuesta, y sin embargo, la respuesta llegó. 13 minutos después, los receptores captaron un eco débil, pero real. Una réplica casi perfecta de la señal original. Solo que, invertida, el código regresó como si algo o alguien lo hubiera reflejado conscientemente, modificando su orden. Los equipos se miraron sin decir palabra. Durante segundos, el laboratorio entero quedó en silencio absoluto, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. ¿Había sido un simple rebote? ¿O estábamos frente a un evento que cambiaría para siempre la historia de la comunicación humana? El análisis posterior descartó las explicaciones más obvias. No había satélites, no había interferencias, y la dirección de origen coincidía con la posición exacta del objeto. Pero lo más perturbador fue la precisión temporal. La respuesta llegó con el mismo desfase de tiempo que tendría una señal enviada deliberadamente desde ese punto, demasiado exacta para ser coincidencia. El eco, sin embargo, traía algo más. Un leve patrón superpuesto, un ritmo irregular entre los pulsos. Al principio parecía un error de transmisión, hasta que alguien notó que ese ritmo se repetía cada vez que TRES y Anatlas modificaba su brillo, como si el objeto actuara como un espejo, devolviendo las señales humanas y las del cometa, combinándolas en una danza invisible, un puente entre dos mundos. Durante las siguientes 24 horas, el fenómeno se repitió 3 veces.
Cada transmisión humana obtenía una respuesta, nunca idéntica, nunca completamente aleatoria. Era como si el objeto aprendiera. La NASA decidió detener las emisiones, temiendo que algo o alguien pudiera estar escuchando del otro lado. Pero ya era tarde. El eco había recorrido la red. Decenas de radioastrónomos independientes lo habían grabado, y las primeras filtraciones comenzaron a aparecer en foros científicos. Un usuario anónimo publicó un espectrograma donde podía verse claramente la firma de retorno, una estructura de onda con simetría fractal, imposible de producir por rebote natural, y junto a la imagen, una frase que se volvió viral en cuestión de horas: el universo nos ha devuelto la palabra. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Los medios comenzaron a sospechar. Las agencias negaban, pero la verdad ya estaba flotando en el aire. Había una respuesta y no sabíamos de quién era. El objeto, mientras tanto, seguía estable. Ni se acercaba, ni se alejaba, solo permanecía ahí, como si esperara el siguiente movimiento. Todo comenzó con un solo parpadeo, un cambio diminuto, casi imperceptible en la magnitud del objeto. Durante días, su brillo había permanecido constante, silencioso, hasta que, de repente, una noche, aumentó un 0.8%. Al principio, los astrónomos pensaron que se trataba de una fluctuación instrumental. Pero cuando el fenómeno se repitió al día siguiente, y luego otra vez, quedó claro, el objeto estaba respondiendo. No emitía radio, no cambiaba su órbita, solo su luz, un parpadeo rítmico casi biológico. Como si respirara. Los observatorios de todo el mundo comenzaron a coordinarse para registrar la secuencia. El patrón se repitió con una precisión inquietante. 2 pulsos cortos, uno largo, y luego un silencio de 3 minutos. 2, 1, 3. Los matemáticos fueron los primeros en notarlo. Esa secuencia correspondía exactamente al día del descubrimiento. And 1, la mitad 3. ¿Era coincidencia? ¿O el objeto estaba marcando el momento en que lo habíamos encontrado? Esa idea bastó para desatar un frenesí global. Las redes se llenaron de teorías. Los foros científicos se colapsaron. Algunos decían que el objeto era un sistema de monitoreo interplanetario. Otros, que se trataba de una estructura artificial, parte de una red galáctica desconocida, pero lo más sorprendente aún estaba por venir. La noche del 1, el 1 de noviembre, un grupo de astrónomos del Instituto de Canarias logró capturar el fenómeno con telescopios de alta sensibilidad espectral. Cuando analizaron la luz, encontraron algo imposible. La señal contenía líneas de absorción no naturales, frecuencias que no correspondían a ningún elemento conocido de la tabla periódica. Era como si el objeto emitiera un material desconocido o reflejara un tipo de energía que aún no comprendemos. Un eco material de otra física. Los datos fueron enviados de inmediato a NASA pero extrañamente, en menos de 12 horas, los registros desaparecieron de los servidores públicos. Los archivos quedaron marcados como clasificados para revisión. Los científicos denunciaron filtraciones y censura, pero las agencias guardaron silencio absoluto. Mientras tanto, algo aún más inquietante comenzó a ocurrir. El brillo del objeto empezó a sincronizarse con el de 3 y Atlas. Cada vez que el cometa interestelar emitía un cambio de luminosidad, el nuevo objeto replicaba el patrón con apenas segundos de diferencia. 2 cuerpos separados por millones de kilómetros, vibrando al unísono. Era como si estuvieran hablando entre sí, en un lenguaje que no podíamos entender. Los astrónomos comenzaron a llamar al fenómeno el despertar binario, un vínculo entre 2 mensajeros cósmicos, uno interestelar, el otro
aparentemente del mismo linaje, pero había algo más. El alineamiento entre ambos objetos y la Tierra se acercaba a su punto máximo. Un alineamiento tan preciso que Duranci, Catois y Minutus, los tres cuerpos, formarían una línea perfecta frente al Sol. En ese momento, según los cálculos, la energía solar reflejada sobre ambos objetos podría multiplicarse exponencialmente, creando un fenómeno electromagnético sin precedentes. ¿Podría ese instante ser el verdadero motivo de su aparición? ¿Un ritual cósmico o un mecanismo natural que apenas comenzamos a entender? En los observatorios, el conteo comenzó, faltaban 48 horas para la alineación, y en el corazón de todos los que miraban el cielo, una sola pregunta resonaba como un eco antiguo: ¿qué ocurrirá cuando los tres cuerpos se miren? Al mismo tiempo, el 13 de noviembre llegó desde todos los rincones del planeta telescopios, radiotelescopios y satélites apuntaron al mismo punto del cielo, la región donde la Tierra, el nuevo objeto CEN 2025 5V1, B Orosavi 3 y Anatlas estaban a punto de alinearse. Por unos minutos, el universo entero pareció contener el aliento. En los observatorios, las luces se atenuaron. Las pantallas mostraban las trayectorias aproximándose con una precisión casi imposible. Y cuando los tres cuerpos se alinearon, algo sucedió. Primero fue la luz, un pulso solar, breve, brillante, pero anómalo, salió del Sol en dirección exacta al eje de la alineación. Nadie podía creer la sincronía. El pulso se disparó justo en el segundo exacto en que los tres cuerpos alcanzaron la línea perfecta. Los instrumentos del SOHO y el Solar Dynamics Observatory lo registraron como una expulsión localizada, una especie de mini tormenta solar direccional, enfocada precisamente hacia el corredor 3 y Borisov-Tierra. Durante unos instantes, los monitores se saturaron, las ondas electromagnéticas saturaron las frecuencias de radio. Las brújulas digitales en los laboratorios comenzaron a oscilar, y en los cielos polares, las auroras se encendieron antes de tiempo. En cuestión de minutos, el planeta entero se conectó a la noticia. Fenómeno solar inusual coincide con alineación de cometas. Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después, porque el pulso no solo viajó del Sol hacia los objetos, regresó. Los telescopios de infrarrojo detectaron una segunda emisión, una onda de retorno proveniente del punto donde estaba CEN 2025 V1, B Orosav, una onda con la misma intensidad pero invertida en polaridad. Un eco energético que no debería existir según ningún modelo físico conocido. El fenómeno duró apenas 11 minutos, pero bastó para alterar lecturas magnéticas en medio planeta y provocar fluctuaciones inexplicables en las comunicaciones satelitales. La NASA lo clasificó como evento anómalo solar tipo 5. Los observatorios privados, en cambio, lo llamaron de otra forma: el pulso del despertar. Y mientras los científicos analizaban los datos, un descubrimiento aún más inquietante surgió del observatorio ALMA en Chile. El análisis espectral de la onda reflejada mostró una modulación en frecuencias binarias, una estructura matemática que no podía ser aleatoria. Era un código, y dentro de ese código una secuencia de repetición. Coincidía exactamente con las coordenadas galácticas de la nube de Oort, como si el eco hubiera señalado su punto de origen. ¿Era ese el verdadero hogar de 3 y Atlas y de Borisov? ¿O solo una pista de algo más lejano, algo interestelar,
que usa nuestro propio sistema solar como un nodo de transmisión. Durante las horas siguientes, el Sol permaneció inusualmente estable. Luego, justo al caer la noche, los detectores del hemisferio norte captaron un último fenómeno, un destello simultáneo en ambos objetos -3 y en Atlas y SEI en 2025 V1b Borisov, como si respondieran entre sí una vez más. Pero esta vez, el destello no se disipó en segundos. Formó un tenue filamento de luz que, por un breve instante, conectó ambos puntos del espacio. Un hilo brillante, imposible, suspendido entre las estrellas. Los observadores lo describieron como una línea viva de energía, visible solo a través de cámaras de alta exposición. Después, todo volvió al silencio. Los dos objetos se apagaron lentamente. El campo electromagnético de la Tierra se estabilizó. El Sol volvió a su calma aparente, pero el archivo magnético de la alineación dejó un registro innegable, una frecuencia oculta, repetida al final del eco, 3 veces exactas. 0, 0, 1. Un número que nadie pudo explicar, pero que muchos interpretaron como lo que parecía ser una señal de confirmación. Las primeras 24 horas después de la alineación fueron un torbellino de caos y silencio. Los centros astronómicos del mundo descargaban terabytes de datos, buscando una explicación lógica al evento. Pero en medio de ese análisis, una alerta silenciosa comenzó a recorrer las estaciones de seguimiento orbital. Uno de los objetos había desaparecido. Los telescopios del Monte Palomar y el radiotelescopio de Arecibo, antes de su colapso total, habían estado rastreando la trayectoria de C en 2025 V1b Borisov, el misterioso intruso que había cruzado entre la Tierra y 3 y en Atlas. Sin embargo, a las 2:37 UTC del día 14, su firma luminosa se desvaneció. No hubo fragmentación registrada ni señal de colisión, simplemente se esfumó. El cielo, tan inmenso y aparentemente constante, había borrado de su lienzo un cuerpo que solo unas horas antes brillaba con fuerza. Las cámaras infrarrojas buscaron su calor residual. Nada. Los radares de espacio profundo intentaron captar su rebote de microondas. Silencio absoluto. Lo más inquietante fue lo que vino después. Al revisar los registros del telescopio James Webb, descubrieron que la señal espectral del objeto no se había desvanecido, se había desplazado. Una pequeña línea en el espectro mostraba un corrimiento hacia el rojo tan extremo que solo podía significar una cosa. Borisov se había alejado a una velocidad imposible, una aceleración que ninguna fuerza natural podía justificar. Era como si algo, una energía interna, o quizás una orden externa, lo hubiera impulsado fuera del sistema solar en cuestión de segundos. La comunidad científica dividió opiniones. Algunos hablaron de una eyección gravitacional producto del pulso solar, otros de un fenómeno electromagnético resonante. Pero había un tercer grupo, en silencio, que comenzó a hablar de otra posibilidad, que Borisov no era un objeto pasivo, sino una sonda, un instrumento interestelar, quizás similar a 3 y a Atlas, diseñado para interactuar, medir o enviar algo. Y lo que muchos temían empezó a tomar forma cuando los datos de radar del complejo Deep Space Network revelaron una coincidencia escalofriante. La frecuencia 0.0 an 1, aquella que se había registrado durante el pulso de alineación, fue detectada de nuevo, no proveniente del espacio, sino desde la superficie de la Luna. En cuestión de horas, las agencias espaciales apuntaron sus instrumentos
hacia nuestro satélite natural. Entre las sombras del cráter Tycho, los sensores detectaron un eco débil, casi imperceptible, una señal que se repetía cada 19 minutos exactos, con el mismo patrón binario detectado durante la alineación. Y al amplificarla, los ingenieros notaron algo perturbador. El eco contenía la misma firma de radiación que tenía CE en 2025-5 1b Orosov. ¿Había dejado algo atrás? ¿O acaso nunca se había ido del todo? Los medios comenzaron a especular. ¿Un mensaje interestelar? ¿Una sonda activa en la Luna? Pero mientras los titulares se multiplicaban, un hecho fue imposible de ocultar. En las imágenes del Web 3 y en Atlas, también mostraba un cambio de brillo, no un apagón, sino un patrón intermitente, una secuencia rítmica casi como un latido. La teoría más inquietante nació esa misma noche. Quizás cuando Borisov desapareció, no escapó, fue absorbido, y la luz pulsante de 3 y en Atlas no era una simple variación, sino una respuesta. El universo había enviado una señal. Nosotros, sin saberlo, habíamos estado en medio de una conversación, y mientras los observatorios continuaban vigilando el punto donde la trayectoria se desvanecía, una nueva anomalía comenzó a brillar en la región de la nube de Oort, un débil resplandor que no existía días antes, una nueva fuente de luz que lentamente comenzó a intensificarse, siguiendo el mismo patrón que 3 y en Atlas, como si el mensaje hubiera llegado a destino, como si, desde el borde del sistema solar, alguien o algo hubiera respondido. El video termina con un silencio largo, solo el sonido de fondo del espacio profundo y una voz susurrando entre las estrellas. Quizás no fuimos los primeros en mirar hacia el cosmos, sino los últimos en ser observados.